Bien, el enunciado del ejercicio dice la placa triangular homogénea ABC de 150 kilogramos de la figura está sustentada por la barra BE, que es la que está inclinada, de 50 kilogramos, y dice la cuerda conecta en el punto medio de BE. La cuerda conectada al punto medio BE pasa por el tambor D y va hasta el cuerpo F. Los coeficientes de rozamiento en el punto D y E es de 0,2. D supongo que es el tambor, ¿verdad? Y el punto E sería la superficie inferior. Entonces pide determinar el intervalo de valores de F de la masa que mantendrá el equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta situación? Es un sistema en donde nosotros tenemos un peso, tenemos una barra inclinada que también tiene un peso, y la placa que también tiene un peso. Las situaciones que nosotros podemos plantear para cuerpos rígidos son dos, deslizamiento o vuelco, pero en algunos casos solamente vuelco o en algunos casos solamente deslizamiento. O se pueden plantear deslizamiento y vuelco al mismo tiempo. En el caso del bloque F, el bloque F va a depender de qué tipo de movimiento nosotros estemos planteando. Por ejemplo, el cuerpo ABC tiene dos posibilidades, que en este caso como está fijo en un apoyo de segundo género, como es el cuerpo, el punto A, nosotros tenemos dos posibilidades, que gire en este sentido o que gire en el otro sentido. ¿Por qué? Porque obviamente puede darse el caso que esto tienda a subirse hacia arriba o hacia abajo, entonces son dos movimientos posibles. Pero en todo caso se puede definir que la condición de este cuerpo es el vuelco. Ahora, para el cuerpo o la barra inclinada, que es el cuerpo BE, tenemos dos tipos de movimiento. Tenemos la posibilidad de que esto deslice hacia la izquierda, o sea, bueno, hacia la derecha, o que también tienda a girar, pero el giro está un poco más limitado, la verdad, que en ese sentido. Igual, obviamente, nosotros vamos a tener que analizar dos condiciones, el vuelco y el deslizamiento. En el caso del deslizamiento puede darse en dos direcciones, puede irse hacia la izquierda o puede irse hacia la derecha, porque también depende mucho de eso. Es por eso que el vuelco no es tan preponderante. ¿Por qué? Porque al estar fijo en este punto de acá, lo que va a ocurrir es obviamente que el punto va a bajar o va a subir dependiendo de cuál es el tipo de deslizamiento que tengamos. Y el cuerpo F estaría subiendo o bajando, ¿verdad? Perdón. Entonces tenemos dos posibilidades para cada uno de los cuerpos donde se puede entender de diferentes maneras ambas condiciones. O sea, por ejemplo, si el cuerpo, si el cuerpo F estuviera bajando, ¿qué estaría generando? Estaría generando lo más probable un deslizamiento del cuerpo BE hacia la derecha y por ende al hacer ese deslizamiento lo más probable es que el cuerpo AB estaría subiendo. Entonces, básicamente, todas las tendencias de movimiento se puede resumir en una condición donde el cuerpo F estuviera bajando. Y la otra condición es, por ejemplo, si el cuerpo F está subiendo, quiere decir que el cuerpo BE estaría desplazándose hacia la izquierda y por ende el triángulo estaría bajando. Entonces, todas las tendencias de movimiento se resumen al final en dos. La primera, F baja, BE se va hacia la derecha y ABC, que es el triángulo para nosotros, estaría girando en este sentido. Entonces, todo lo que vamos a plantear en nuestra situación de movimientos posibles o de tendencia de movimiento va a ser en relación a esta condición. Y la otra condición es que el cuerpo F esté subiendo, entonces el cuerpo BE estaría desplazándose hacia la izquierda y el cuerpo ABC estaría generando una rotación hacia arriba. Perdón, una rotación hacia abajo también es. Este es lo que era hacia arriba. Este es hacia arriba y este es hacia abajo. Ya que si se desplaza así, tendría que inclinarse y generar obviamente un descenso. Entonces tenemos que plantear ambas situaciones para poder encontrar el valor de E. Lo que sí le recomiendo siempre a la mayoría de los alumnos es hacer el DCL
contar la cantidad de ecuaciones posibles que tenemos por cada cuerpo y a partir de ahí, obviamente, definir cuáles son las ecuaciones adicionales que nosotros podemos plantear. Por ejemplo, en este cuerpo, nosotros tenemos un apoyo de segundo género en el punto A, entonces tenemos una vertical en A, una horizontal en A, después tenemos el peso en A, el peso del primer bloque, voy a ponerle peso 1, van a llamarle peso en A. Luego tenemos el punto de apoyo entre la barra BE y, la placa triangular. Y en este caso hay que atender porque si bien yo puedo decir que esto es una barra de dos fuerzas, la verdad no es una barra de dos fuerzas porque tiene tres puntos de aplicaciones de fuerza. Acá aparecen las fuerzas de contacto, acá aparece la fuerza del peso y aparece la fuerza de la tensión y acá aparece las fuerzas de contacto o de unión entre la barra y la placa. Entonces a mí me conviene siempre trabajar en esas condiciones como dos fuerzas diferentes, es decir, vertical en B y horizontal en B. Coloco todas en el mismo sentido porque eso al final el sentido puede cambiar más de acuerdo al signo. Luego tengo, por ejemplo, este es el DCL de ABC. Luego tengo el DCL de BE. Y en BE yo tengo la barra que tiene una cierta inclinación. Sobre esa barra yo voy a tener acá la tensión ubicada en la mitad de la altura. Llamarle tensión 1. Tengo el peso. Llamarle peso 2. Tengo acá la vertical en B y la horizontal en B. Y acá es justamente donde yo ya tengo que tener en cuenta la tendencia a movimiento. Si yo considero la primera tendencia a movimiento, el deslizamiento posible es hacia la derecha, entonces acá en la superficie de contacto, que es el punto E, la fuerza de rozamiento cambia de sentido. Este es el punto E, este es el punto medio, este es el punto B. Este es el punto B también. Entonces ahí nosotros consideramos la fuerza de rozamiento en esta dirección, fuerza de rozamiento 1 y también la fuerza de contacto que es la normal. Entonces serían todas las fuerzas actuantes en este cuerpo. Y luego nos queda el DCL del cuerpo F. En el cuerpo F básicamente tenemos solamente la tensión 2 y el peso 3. Pero adicional a eso nos dice también que hay rozamiento en el tambor. Entonces quiere decir que necesitamos considerar también el DCL del tambor. Y para el caso del DCL del tambor lo que tenemos es la tensión 1, que es esta, y la tensión 2. Entonces, acá por ejemplo la tendencia a movimiento, voy a cambiar este de color un rato. De movimiento hacia esta dirección, para el otro cuerpo va a ser en este sentido, y para este cuerpo va a ser hacia abajo, la tendencia de movimiento. Entonces en este sistema, en el tambor, la tendencia de movimiento es que gire hacia en sentido horario, ¿verdad? Tendencia de movimiento. Y acá se dice tiende a mover. Entonces básicamente esa es la relación de cadena que se va a generar con los movimientos posibles. Entonces cuando lleguemos a la parte del tambor, Profe, sí, tu T2 ahí va a ser mayor que tu T1, ¿verdad? sí, T2 va a ser mayor a T1. Entonces ahí vos definís que tu relación es T2 sobre T1 igual a E a mu S por beta. Entonces siempre dependiendo de la relación, o sea, la tendencia a movimiento, vos definís cuál es mayor al otro. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar las ecuaciones de cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, acá la sumatoria de fuerza en el eje X igual a 0, tengo horizontal en A más horizontal en B igual a 0, sumatoria de fuerza en Y igual a 0, tengo vertical en B más vertical en A menos el peso 1 igual a 0 y tengo la sumatoria de fuerza o sea, sumatoria de momento. Voy a tomar, por ejemplo, con relación al punto A igual a 0. Tengo entonces
P1 por 2/3 de la base, considerando todo esto la base, negativo y positivo, no, al revés, menos b sub b por la base igual a cero. Entonces yo puedo sacar cuánto vale la vertical de esta ecuación ya luego, pero ya acá nomás estoy ahí. Las otras ecuaciones son del cuerpo BE, sumatoria de fuerzas con respecto al eje X igual a cero. Tengo T1 menos horizontal en B menos fuerza de rozamiento 1 igual a cero. Sumatoria de fuerza en el eje Y igual a cero. Tengo normal 1 menos P sub B menos vertical en B igual a cero. Y acá, por ejemplo, tengo sumatoria de momento en el punto, voy a poner en el punto E primero, igual a cero. Entonces tengo, ¿cuántas son las dimensiones? 0,3 acá. Voy a escribir para que se me quede después. 0,3, 0,75, 0,75. Y este no me era 1,80. Entonces voy a tomar como referencia el punto E para mi sumatoria de momento. Va a ser P2 por 0,15, momento negativo, menos T1 por 0,75. Y luego tengo la vertical en B, que es negativo, por 0,3, menos la horizontal en B, perdón, positivo la horizontal en B porque va en sentido horario, por 0, por 1,5, igual a 0. Y la relación acá, que es la de la polea, que es tensión 2 sobre tensión 1, igual a E a la mu S por beta. Y de este cuerpo lo que tengo es solamente que la tensión 2, sumatoria de fuerza en I igual a 0, tensión 2 es igual a el peso 3, que es el que necesito conocer. Entonces ya tengo todas mis ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones tengo? Tengo acá ecuación 1, ecuación 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cuántas incógnitas tengo? No conozco la horizontal en A, no conozco la horizontal en B, no conozco la vertical en B, no conozco la vertical en A. El peso sí conozco, acá ya está incluido en el otro. No conozco la tensión 1, no conozco la fuerza de rozamiento 1, no conozco la normal 1. Acá ya prácticamente ya conté también todo eso. No conozco la tensión 2 y no conozco la fuerza P3. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y tengo 9 incógnitas. Tengo 9 incógnitas, tengo 8 ecuaciones. Entonces me falta una ecuación adicional. Y como en este caso hay una sola tendencia, o sea, una sola condicionante para nuestro ejercicio, que es que la fuerza de rozamiento 1 sea menor o igual a la fuerza de rozamiento 1 máxima, entonces podemos decir que la fuerza de rozamiento 1 es igual a mu s por la normal. Y esta es nuestra novena ecuación. Y acá es muy importante que si de repente yo tenía más fuerzas de rozamiento, pero yo necesitaba solamente una ecuación adicional para encontrar el equilibrio, porque la idea es que la cantidad de incógnitas sea igual a la cantidad de ecuaciones, pero en la mayoría de los casos nosotros tenemos que la cantidad de incógnitas es mayor a la cantidad de ecuaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos que la cantidad de incógnitas sea igual a la cantidad de ecuaciones convencionales más las ecuaciones adicionales. Y las ecuaciones adicionales salen con suponer que la fuerza de rozamiento sea igual a su máxima. Pero no todas las fuerzas de rozamiento son máximas.
solamente algunas. Y en este caso, como hay una sola fuerza de rozamiento, entonces directamente la fuerza de rozamiento ya es igual a la máxima. Entonces ahí ya tenemos nuestro sistema donde prácticamente la fuerza de rozamiento es igual a mu s, que en este caso el valor de mu s es 0,2, entonces eso es el que utilizamos nosotros. Y para el caso de las Luego, poleas, sí, ¿te puede, por ejemplo, salir una ecuación que no se pueda resolver? ¿Y cómo respondería en ese caso? te puede salir y que, ¿en qué sentido sería? Que no tengas la cantidad de ecuaciones necesarias con respecto a la cantidad de incógnitas. Sí, así mismo, voy a usarte ya la relación de la fuerza de rozamiento y no tenés más cómo relacionar. Tenés que ver, por ejemplo, qué más de condicionante da el ejercicio, porque si hay alguna condicionante, capaz eso pueda usar como una ecuación más. Al menos para estática tiene que poder resolverse la ecuación, de alguna manera. Porque teóricamente el sistema tiene que estar en equilibrio, ¿verdad? Entonces, como todo tiene que ser sumatoria de fuerzas iguales a cero, alguna condicionante más tendría que darte. Ahora, en resistencia de materiales, sí. En resistencia de materiales vos podés tener más incógnitas que ecuaciones. Y las ecuaciones adicionales salen de la parte de elasticidad o de deformaciones de los cuerpos. Pero para nosotros todo está en condición de que los cuerpos no se deforman ni nada de eso, y por ende las condicionantes salen de alguna manera con el enunciado o con las condiciones propias del tipo de ejercicio, ya que para el caso de rozamiento es que nuestra fuerza de rozamiento sea menor a su valor máximo, o que en nuestro caso ya es directamente igual. Bien, entonces acá podemos sacar ya varias fuerzas. Por ejemplo, sin necesidad de tener esa condicionante todavía, nosotros igual podemos sacar un valor de fuerza. Por ejemplo, de la ecuación 3, yo tenía que el valor de la vertical en B va a ser igual a 2 tercios de la fuerza P1. ¿Verdad? Porque acá yo tengo que se simplifica el valor de B y sale. ¿Cuánto es la fuerza P1? Y la fuerza P1 es 150 kilogramos. Entonces voy a tener que vertical en B es igual a 150 dividido 3 es 50 por 2, 100 kilogramos. Luego de la ecuación 2, yo tengo que la vertical en A va a ser igual a P1 menos la vertical en B. Entonces yo puedo decir que la vertical en A es igual a 50 kilogramos. Luego yo puedo sacar también de la primera ecuación, no puedo sacar nada. Eh, de la quinta ecuación puedo sacar también la normal 1. Creo que me olvidé, no le puse acá normal 1. Entonces, de la ecuación 5, yo tengo que la normal 1 va a ser igual al peso 2 más la vertical en B, que es esta, y la vertical en, perdón, el peso 2 es 50 kilogramos. Entonces, la normal 1 es igual a 50 más 100, sería 150. 150 kilogramos. De esto yo también, de la ecuación 9, yo ya puedo sacar la fuerza de rozamiento 1, que va a ser igual a 0,2 por normal 1. Entonces la fuerza de rozamiento 1 va a ser igual a 150 por 0,2, 30 kilogramos. Ya tengo la fuerza de rozamiento, entonces puedo ver en la otra ecuación, que sería la ecuación de... A ver, en esta, por ejemplo, P2 conozco, no conozco horizontal en B ni T1. Entonces puedo suponer la ecuación de la ecuación 4. Yo tengo tensión 1 menos horizontal en B
igual a la fuerza de rozamiento, sería. Que acá se ve que esto va a pasar al otro lado, entonces puedo decir que T1 va a ser igual a 30 kilogramos. Y de la ecuación 6, que es la sumatoria de momento, yo tenía P1 que era 50 por 0,15. Después tenía negativo, 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 positivo. Entonces este negativo menos T1 por 0,75 menos la vertical en B, que es 100 por 0,6 más la horizontal en B por 1,5 igual a 0. Entonces voy a reordenar esto y voy a tener acá un sistema de ecuaciones, dos incógnitas y dos ecuaciones, igual a 30. Después tenía acá menos 0,75 por T1 más 1,5 por H sub B igual a, y esto va a pasar al otro lado, que va a ser 100 por 0,6 más 50 por 0,15, 67,5. Entonces voy a llevar la calculadora y voy a resolver como un sistema de ecuaciones. Ecuaciones, dos ecuaciones con dos incógnitas. Este vale 1, menos 1, 30, menos 0,75, 1,5 y 67,5. Tensión 1 sale 150. Y H sub B sale 120. También puedo sacar de la ecuación 1, si es que quiero, aunque no tiene tanta utilidad, de la ecuación 1, H sub A va a salir igual a menos 120. O sea, generalmente ya uno cuando determina la cantidad de ecuaciones igual a la cantidad de incógnitas, todo ya va saliendo en cadena. Entonces, de la tensión 1 yo puedo sacar el valor de la tensión 2, porque yo tengo acá el valor de mu s y beta. El valor de beta para nosotros va a ser este ángulo central, que es el ángulo de abrazamiento, que es 90 grados, o que es expresado en radianes, va a ser igual a pi sobre 2. Y el valor del coeficiente de rozamiento estático es 0,2 según lo que decía el ejercicio. Entonces T2 sobre T1 tiene que ser igual a mu s por beta. Entonces de la ecuación 7 tenemos que T2 es igual a T1 por E a la mu s, que es 0,2, por beta, que es pi sobre 2. Entonces T2 es igual a 150 por E a la 0,2 por pi sobre 2. Entonces T2 es igual a 150 por E, perdón, no, 150 por E a la 0,2 por pi sobre 2. 205,36. 37 kilogramos, que básicamente es el peso 3, el peso del cuerpo F. Esa es la primera tendencia de movimiento, que el sistema obviamente genere esa tendencia de movimiento. Creo que no hay, se entiende, ¿verdad? Básicamente suponer un movimiento y después plantear todo nuestro sistema otra vez. Sí, profe, se entiende. Y para el otro caso donde la tendencia de movimiento es invertida, básicamente lo único que va a cambiar son el sentido de las fuerzas, o sea, de las fuerzas de rozamiento más luego. Porque las demás fuerzas se mantienen de acuerdo a su dirección específica. Entonces voy a tratar de copiar esto. Profe, Sí, tu ángulo beta siempre va a ser 90 o depende de dónde está ubicada la tensión. depende de cómo están ubicadas las tensiones. Por ejemplo,
Voy a mostrar acá uno de ejercicio que hicimos hace rato. El valor del ángulo beta salía a 110 grados. ¿Por qué? Porque la cuerda estaba formando 20 ángulos con la horizontal y la otra cuerda era vertical. Entonces lo que uno tiene que buscar es el ángulo entre las tangentes. Y como este es 20 acá en horizontal, en vertical va a formar 20 grados. Entonces la suma total de ese ángulo central es el valor del ángulo beta. Pero siempre hay que expresar en radianes. Entonces tenemos que transformar ese ángulo a radianes para que salga. Puede ser mayor a 360 también. ¿Por qué? Porque puede ser que la cuerda se dé vuelta, una o dos vueltas sobre el tambor, entonces puede ser mayor a 360. Pero en esos casos el ejercicio te tiene que indicar cuántas vueltas se dio sobre el cuerpo. Bien, este es el otro ejercicio. Y a ver, ahora vamos a suponer la otra tendencia de movimiento. Perdón, este tiene que ser color blanco. Aquí te va a cambiar de borrar lo que ya está. Ya, perdón, sí está bien. Ahora el cuerpo, en este caso, esta tendencia que nosotros analizamos acá era que el cuerpo F estaba bajando. Entonces se quedó mal nomás. Porque este es caso 1, F baja. Porque cuando F baja es que la tendencia de movimiento del cuerpo BE, que es la barra, tiende a desplazarse hacia la derecha. Entonces, en este caso, la tendencia de movimiento no va a ser hacia la izquierda, hacia la derecha, sino que va a ser a la izquierda. El cuerpo F no va a bajar, sino que va a subir. La polea no es que va a girar en sentido horario, sino va a ser en sentido antihorario. Y en este caso, este cuerpo no va a tender a ir hacia ese lado. Va a tender a cambiar de sentido. Entonces, todo prácticamente va cambiando de dirección. Entonces, la tendencia de movimiento es que este empiece a bajar. La tendencia de movimiento es que este vaya hacia la izquierda, este vaya hacia arriba y este tienda a irse en este sentido. ¿Qué es lo que cambia en ese caso? Para nosotros, las demás fuerzas prácticamente no están cambiando, pero sí va a cambiar la fuerza de rozamiento. Porque en ese caso la fuerza de rozamiento tiene que ir opuesta a la tendencia de movimiento. Entonces, la fuerza de rozamiento 1 cambia, que va a cambiar en nuestra sumatoria de fuerzas. Acá va a ser positivo. Luego, en la otra sumatoria de fuerza, por ejemplo, del triángulo ABC, yo no cambio nada, dejo nomás así como está. Está la fuerza, el peso. En el tambor también cambia, porque ahora la relación es entre la tensión mayor y la tensión menor. Y la tensión mayor ahora es la tensión 1, la tensión menor es la tensión 2. Pero igual sigo teniendo las mismas incógnitas. El valor de beta es el mismo, el valor de mu es el mismo. En la sumatoria de fuerza en I para la barra BE no cambia. En la sumatoria de momento tampoco cambia porque mis fuerzas tampoco cambiaron de dirección. Y solamente esos son los cambios pequeños que yo tengo. Entonces, al cambiar, siempre van a haber variaciones, pero nada más hay variaciones en las fuerzas que cambian de sentido por el cambio de tendencia a movimiento. Entonces, ¿a qué puedo llegar como conclusión? Yo puedo llegar que de la ecuación 3 voy a tener el mismo valor de B, que va a ser igual a 100 kilogramos, que ya habíamos sacado anteriormente. De la ecuación 2 yo puedo sacar entonces otra vez el mismo valor de vertical en A, que va a ser igual a 50 kilogramos, porque no va a cambiar ninguna de esas ecuaciones.
Después podía sacar también nuestra ecuación adicional, que es la fuerza de rozamiento igual a mu s por normal 1, también es la misma. O sea que yo puedo decir de la ecuación 5 que la normal 1 va a seguir siendo la misma que la normal anterior. Nos salió, perdón, es 150 kilogramos. De la ecuación 9, que es nuestra ecuación adicional, podemos decir que la fuerza de rozamiento va a seguir siendo la misma, que va a ser 30 kilogramos. Después de la ecuación 9, ¿qué es lo que cambia? Y el mismo sistema de ecuaciones, solamente que ahora la diferencia es que nuestro sistema de ecuaciones tiene un valor diferente, es decir, T1 menos horizontal en B es igual a menos 30, porque ahora nuestra fuerza de rozamiento es de signo contrario. Y en la sumatoria de momento prácticamente es lo mismo. Sería menos 0,71, menos 0,70, perdón, creo que estoy de acuerdo. 0,75 por T1 más 1,5 por H sub B es igual a el mismo valor anterior, que era 67,5. Así era nuestro sistema anterior, ¿verdad? Sí. Acá lo único que cambia es que esta igualdad se vuelve negativa. Y esto es, obviamente, de la ecuación 6 y de la ecuación 3. No, perdón, ecuación 4. Entonces voy a llevar otra vez el sistema de ecuaciones. Va a ser 1, menos 1, menos 30, menos 0,75, más 1,5, 67,5. La tensión 1 es igual a 30 kilogramos y H sub B sale 60 kilogramos. De donde yo puedo sacar que la horizontal en A es igual a menos 60 kilogramos. No me ayuda en nada, pero lo que yo necesito ahora conocer es el valor de la tensión 2. Ya puedo revisar este. El otro que yo puse así también. No me acuerdo. Pero yo casi que calculé bien el de hace rato, no, porque no me acuerdo que. Sí, no sé, entonces este es menos 30, 30 y 60. Bueno, entonces ya tengo T1 y ahora puedo calcular T2. Ahora la relación que tenemos es que T1 es sobre T2 es igual a mu S, E a la mu S por beta. Entonces, si yo quiero calcular T2, va a ser igual a T1 sobre E exponente mu S por beta. O sea que T2 va a ser igual a 30 sobre E a la mu S, que es 0,2, por beta, que es pi sobre 2. Entonces, voy a llevar acá 30 sobre E a la 0,2 por pi sobre 2. Me va a salir 21,91. Entonces puedo concluir que P3 es igual a 21,91 kilogramos. Ahora, ¿cómo queda mi respuesta? Realmente yo no trabajo directamente con desigualdades. ¿Por qué? Porque es más difícil de interpretar, ¿verdad? El tema de llevar una desigualdad con otra. Entonces yo siempre trabajo todo con igualdades. Entonces, el resultado final queda de esta manera. P3 tiene que ser mayor o igual a 21,91 y menor o igual a 200.
¿Cuánto era que salía hace rato? 205,37. Ahora, ¿por qué llego yo a esta condición? ¿Cuál es el primer caso que yo consideré en mi sistema? El primer caso que yo consideré era que el cuerpo F era el que bajaba, y debido a esa condición de que el cuerpo F está bajando, es que todo el sistema se va a mover. Entonces, básicamente, F es el generador de la tendencia de movimiento. Entonces, si F es el que va a estar generando todo el movimiento, ya sea el cuerpo BE o y por consecuencia el cuerpo BA, entonces ese es el máximo valor de F que puede adoptar el cuerpo. O sea, el máximo valor de masa que puede adoptar el cuerpo. Entonces, para que exista equilibrio necesariamente tiene que ser siempre menor a esa condición. Entonces, esta condición donde F está bajando es una tendencia de donde F está generando todo el movimiento y por ende el valor del peso que hallemos es el máximo posible. Entonces, P tiene que ser siempre menor, o sea, el valor de la fuerza F tiene que ser menor a este valor en todos los casos. Para el segundo caso, ¿cuál es la condición? F básicamente está subiendo. Y donde el cuerpo BE y la barra, el triángulo ABE, están generando la condición de que se ocurra el movimiento. Entonces, ¿qué está haciendo realmente el cuerpo F? El cuerpo F está oponiéndose a esa tendencia a movimiento. Es decir, F básicamente es como un elemento que está tratando de equilibrar el sistema. Se está reduciendo el valor de F del valor que nosotros analizamos, que es este 205,37. Se está reduciendo y llega a un punto en donde F ya es demasiado pequeño, entonces básicamente F, si se reduce un poco más, el sistema se va a mover. Entonces básicamente F es como un equilibrante para el sistema. Entonces ese es el valor mínimo de F que puede adoptar el sistema y por ende el valor del peso del cuerpo F tiene que ser mayor a este valor. Entonces este es una condición de equilibrante, perdón. En cambio este peso es el generador del movimiento. Entonces este es el peso máximo y este es el peso mínimo. Para este caso, obviamente, es al analizar un solo cuerpo, tenemos justamente que ambos son, o sea, es un único valor, pero muchas veces nosotros podemos tener dos valores de pesos máximos y dos valores de pesos mínimos. Entonces tenemos que tratar de elegir siempre el que cubra todas las posibilidades. Y para el caso de los pesos máximos se elige el menor de los máximos y para el caso de los pesos mínimos se elige el mayor de los mínimos. Me parece medio un trabalengua, se da esa condición. Pero en nuestro caso este sería el ejercicio que vamos a tener. O sea, la condición final del ejercicio, que sea mayor a 21,91 y menor a 205,37. No sé si hay alguna consulta. Bien, voy a tener la grabación.